Buenos días, hermanos. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Señor, bendito seas tú, Padre, por tu palabra. Háblanos, Señor, hoy. Ayúdanos a ser sabios conforme a ti, conforme a tu palabra, pero no sabios conforme a nuestros propios razonamientos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón de hoy se llama No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, debemos vivir, nos dice Matthew Henry, en una sujeción humilde y obediente a Dios y a su gobierno. Debemos temer a Dios como nuestro soberano Señor y Maestro. Ser gobernado en todo por lo que creemos, por las escrituras, no por lo que creemos creer o si creemos mal. Y estar sujetos a la voluntad divina, hermanos. Es una sujeción humilde, hermanos. Sujeción humilde, no es una sujeción vengativa. Yo me sujeto de buena gana, mejor dicho, de buena gana. Y porque dice no seas sabio en tu propia opinión. No, es una sujeción humilde, no ser sabio en lo que nosotros consideramos cuando estamos errados. No hay mayor enemigo del poder de la religión y del temor de Dios en el corazón que la vanidad de nuestra propia sabiduría. Aquellos que tienen una opinión de su propia suficiencia, que piensan que es inferior y un desprecio hacia ellos, tomar medidas a partir de las reglas de la religión, de la verdadera religión, porque sí existe una religión verdadera y es el cristianismo, la religión pura y sin mácula. Y mucho más, obstaculizarse con ella. Entonces hay gente que dice, yo cómo me voy a negar a la vida, a mis sueños, por la religión. Eso nos dicen los impíos. A mí me lo decía mi hermano, usted se va a tirar su vida, usted va a abandonar todos sus sueños. Bueno, también debe ser una sujeción obediente. Teme a Jehová y apártate del mal. Tengamos cuidado de hacer algo que pueda ofenderlo y perder su cuidado. Temer al Señor para apartarse del mal es la verdadera sabiduría y entendimiento. Es ser abnegados, hermanos. Debemos ser abnegados. En el cristianismo no es hacer lo que nosotros queramos, hermanos. Debemos negarnos a nosotros mismos, ser abnegados. Ellos, dice Matthew Henry, son los verdaderamente sabios y no sabios ante sus propios ojos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. Primer capítulo, la sabiduría. Todo esto tiene que ver con el discernimiento, hermanos. Debemos tener discernimiento para tomar cada decisión que tomemos en la vida. Y el discernimiento no viene de nuestro corazón. Nuestro discernimiento debe estar ligado a la palabra de Dios. Segundo, en el segundo capítulo vamos a ver el sabio en su propia opinión. Y en el tercero, teme a Jehová y apártate del mal. Primer capítulo, hermanos, la sabiduría. Váyase a Proverbios 3. Vamos a revisar todo el capítulo. Vamos a revisar el capítulo completo. Lo voy a recorrer para ver de qué está hablando, porque ahí nos habla de la sabiduría. Nos da unos consejos de manera general. En ese capítulo hay una exhortación para vivir en obediencia a Dios, confiando en Dios, aferrados a su ley, sumisos a su voluntad, buscando todos los tesoros de la sabiduría, sin apartarnos de ella. Este es el camino de la sensatez. Le espera un final feliz y glorioso al que vive de esa manera, hermanos. Porque si hay, digámoslo así, una recompensa, aunque el cristianismo no es por obras, sí hay una recompensa al final, hermanos, para todos los que verdaderamente se han entregado al Señor. Del verso 1 al 4, veamos, yo le puse la obediencia y la fe. Del 1 al 4, la obediencia y la fe, lo voy a leer. Estoy ahí en el capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, hermanos. Hermanos, normalmente
Se puede disfrutar de salud y paz en el camino de la obediencia de Dios por los mandamientos, comúnmente, aunque pueden venir aflicciones. Y aunque nuestros días, hermanos, no sean tan largos en esta tierra, porque ahí dice largura de días, viviremos eternamente. Vamos a vivir eternamente. Hermanos, aquí habla de la misericordia y la verdad, que no nos abandonen la misericordia y la verdad. La misericordia de Dios por lo que Él promete, por lo que nos ha perdonado, entendiendo siempre eso, y la verdad, porque nosotros nos movemos conforme a la verdad, hermanos. Nosotros no nos movemos conforme a nuestro propio corazón y nuestros propios pensamientos. Hermanos, ¿estamos guardando la palabra de Dios? ¿Verdaderamente guardamos la palabra de Dios? ¿La tenemos siempre presente? ¿La tenemos siempre presente? ¿Realmente es la palabra nuestra guía de hacer todo lo que, por pequeña que sean nuestras decisiones? ¿Confiamos en ella? ¿Creemos a ella? ¿Obedecemos a ella? O sea, ¿le creemos a lo que dice? El mundo, vamos en el segundo capítulo de eso, no me quiero adelantar mucho, pero hoy la iglesia le cree más al psicólogo, a la psicología, que a Dios. Le cree más cómo criar un niño, como dice el psicólogo, como le dicen en el secularismo, en los colegios, como dice la educación general secular, que como dice la Biblia. Hermanos, del 5 al 8 nos habla de confiar en Dios y no en nosotros mismos, que aquí está la cita base, pero aquí está, o sea, digamos que aquí viene, o sea, como hace un mayor énfasis. Mire lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, hermanos. Mire, esto lo dice Matthew Henry. Debemos confiar en el Señor, que Él es capaz de hacer todo. Y Él lo mejor, además, aunque a nosotros nos parezca que no es lo mejor. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Quienes se conocen a sí mismos, sigue diciendo, saben que su entendimiento es una caña rota. ¿Sí me entienden? Nosotros no podemos confiar en nosotros. Falla si se apoya en ella. O sea, una caña rota, yo no me puedo apoyar en ella, me voy a caer. En todos nuestros caminos, ya sean agradables o desagradables, debemos reconocer a Dios con gratitud y sumisión. Él enderezará nuestras sendas, dice allí. Tu camino, dice Matthew Henry, será seguro, bueno y feliz al final. No hay mayor enemigo del temor del Señor en el corazón que la soberbia propia de nuestra sabiduría. La prudencia y la sobriedad que enseña la religión tienden no solo a la salud del alma, sino también, mire, a la salud del cuerpo, hermanos. Aquí dice que es medicina a nuestros huesos. Ahora, no es que un cristiano no se enferme. Claro, hermano, todos nos enfermamos. Pero, hermano, otra cosa es estar enfermo como de estrés, afligido, ¿sí me entiende? Con temor. O sea, hay un virus, sí, cogemos virus, todos nos cogen virus. Pero, hermanos, también es cierto, hermanos, que cuando uno está angustiado y preocupado, lo coge más fácil todas esas cosas. Eso es la pura verdad, hermanos. Entonces, hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿En nuestro propio corazón? ¿En nuestro propio juicio? ¿En nuestra justicia propia? ¿En nuestras obras? Y también en el consejo del mundo, porque normalmente vamos a pedir consejo afuera para que nos digan lo que queremos oír. ¿O estamos confiando en Dios y en su palabra? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 9 y 10, verso 9 y 10 habla de las riquezas, de usar bien las riquezas. Miremos, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, la riqueza mundana es solo una sustancia de mala calidad, dice Matthew Henry.
eso no es el oro verdadero, ¿sí me entienden? No son los tesoros verdaderos. Pero tal como es, debemos honrar a Dios con ella, y los que hacen el bien con lo que tienen tendrán más para hacer más bien. Mire, Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Y usted dice que ella recibía cosas para ayudar. ¿Sí me entiende? Ella no era para acumular y acumular y acumular. Era para ayudar a otros, para bendecir a otros. Entonces muchas veces queremos solo para nosotros. Hermano, ¿cómo usamos los recursos que llegan a nuestras manos? ¿Cómo los estamos usando? Yo sé que, hermano, en el cristianismo hay gente, como lo veía en la iglesia del Nuevo Testamento, libres, esclavos, pobres, ricos, hay de todo, hermano. Nosotros no estamos en contra de eso, nunca hemos estado, y ningún cristiano puede estar en contra de las diferencias de clases sociales, porque eso es producto del progresismo y del socialismo. El Señor dijo: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, producto de la caída y el pecado humano. Entonces nosotros no estamos, y esto es bueno, hermanos, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Así debe ser la iglesia, hermano. Pero ¿cómo usamos los recursos? ¿Cómo los estamos usando? ¿Somos austeros con nuestros recursos? ¿Verdad? Porque el cristiano no es derrochador. Ahora, el cristiano no es tacaño, ¿sí me entiende? Pero no es derrochador, porque es que, ¿sí me entiende? Debemos ser austeros. ¿Cómo yo soy austero? Con mis cosas. Yo debo ser libre con el otro, pero austero conmigo. Pero hacemos al revés. Somos liberales con nosotros y austeros o tacaños con los otros. Y eso es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Somos generosos, ayudamos al prójimo, al hermano. La ofrenda a la iglesia es bíblico, hermanos. Así los pastores de la prosperidad hayan distorsionado eso y si se roben la plata de las ovejas, sí, hermano, eso lo hay, pero no por eso deja de ser verdad en las escrituras. Hermano, hay codicia, hay avaricia, hay tacañería en nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Verso 11 al 12 tiene que ver con la disciplina de Dios, aceptar los tratos de Dios. Mire lo que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es, acuérdense que eso también lo cita el autor de Hebreos, ¿no? Hermanos, mira esto, lo dice Matthew Henry, dice: si el Señor nos visitara con pruebas y enfermedades, no olvidemos que la exhortación nos habla como a niños por nuestro bien. No debemos desfallecer en la aflicción, por pesada y larga que sea, ni dejarnos llevar por la desesperación, ni usar malos medios para aliviarnos. Malos medios para aliviarnos. Quiero salir de la prueba como sea, pero no como el Señor quiere que salgamos de la prueba. Después vamos a volver a la prueba, téngalo por seguro. El padre corrige al hijo que ama, desea que sea sabio y bueno. Las aflicciones distan mucho de dañar a los hijos de Dios, porque por gracia de Dios fomentan la santidad de ellos. Por gracia de Dios fomenta. Las pruebas son buenas, hermanos. ¿Quiere crecer en santidad? Necesitamos pruebas. Ahora, si usted le tiene tanto miedo a las pruebas, pues no quiere vivir tampoco en santidad, porque usted quiere santidad, usted quiere corona sin cruz, y eso no se puede, hermano. No se puede. Por lo menos no cristianamente. Hermano, ¿cómo recibimos los tratos de Dios? ¿Cómo los estamos recibiendo? ¿Cómo aceptamos o recibimos las disciplinas? Hermano, las disciplinas son para moldear nuestros pecados. Mire, hermano, yo sé, bíblicamente, no cada vez que yo me equivoco, o más bien, no cada vez que a mí me pasa algo, necesariamente es por un juicio de Dios. Pero como hemos dicho, siempre que nos pasa algo, Dios de todos modos está tratando algo con nosotros. Olvídese que no, hermano. Puede que no sea, voy a poner un ejemplo reciente, puede que no sea que yo perdí un trabajo porque hice algo mal. No, puede que no, puede que sí, pero puede que no. Estoy poniendo el ejemplo, puede que no. Pero hermano, si el Señor nos va a tratar ahí, va a probar nuestra fe, nos va a enseñar a vivir en vacas flacas. Hemos vivido un tiempo en vaquitas gordas, bueno, quiere que vivamos en vacas flacas. Eso es normal, hermanos. No necesariamente porque yo haya hecho algo malo pasa, pero siempre que pasa es porque el Señor quiere moldear algo en nosotros. Téngalo por seguro, hermano.
No podemos evadir eso. Siempre es así, hermanos. Siempre es así. ¿Cómo recibimos esas pruebas económicas? Hay pruebas económicas, hermano. Trabajo, una muerte de un ser querido, salud, es decir, que estamos enfermos, padecemos enfermedades, persecuciones, que se enferman los niños, que se enferman, no sé, todo eso puede pasar, hermanos, pasa. La casa sobre la roca y la casa sobre la arena, todos, los dos recibieron lluvias, vientos, me fue el otro, lluvias, vientos, bueno, todas las recibieron. Vieron la lluvia, vinieron los ríos, vinieron los vientos. Entonces, hermanos, pasa, no creamos, no tengamos la teología de los amigos de Job, que pensamos que el cristiano no puede tener pruebas, porque eso fue lo que le dijeron los amigos de Job, que no podía tener pruebas un cristiano. No, hermano, las tenemos. Y Job era varón perfecto y recto delante de Dios, temeroso de Jehová, y mire todo lo que le pasó. Y mire que no fue por algo malo que él hizo, pero Dios sí le trató a Job después el orgullo. Eso es obvio, ¿no? Entonces siempre es para tratarnos alguna cosa. Hermanos, aprendemos de las pruebas, que ese es el otro tema. Pasamos la prueba y seguimos otra vez cometiendo los mismos pecados. Hermano, vamos a volver. Estamos volviendo a lo mismo. Bueno, hermano, nos va a tener que volver a... Eso es como el niño que perdía el año. Vuelva otra vez. Hoy ya no pierden el año, porque hoy a los niños no se les puede, porque los frustran. Pero antes no era así. Hermanos, la fe se fortalece en la prueba. Ese es casi el objeto de toda prueba, que se fortalece. No, yo diría que de toda prueba siempre está la fe allí. Debe ser fortalecida la fe y debemos salir probados como el oro con mayor santidad y obediencia a Dios. Verso 13 al 20. Aquí nos habla de Cristo, la verdadera sabiduría, de deleitarnos en esa sabiduría. Mire lo que dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Todo lo que Dios ha hecho fue en sabiduría. Todo en la naturaleza. Entonces nosotros debemos llegar al Cristo, porque Cristo, dice la Biblia, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, nada en esta tierra, ninguna joya preciosa, ni el tesoro más grande de esta tierra se puede comparar con hallar a Cristo, con la verdadera sabiduría. Debemos hacer de la sabiduría nuestro objetivo, hermanos. Ese debe ser objetivo. Discernimiento, hermanos. Discernimiento. Debemos aventurar, dice Matthew Henry, todo por ella, y disponernos a dejar todo por ella. Esta sabiduría es el Señor Jesucristo y su salvación, procurada y obtenida por fe. Si no fuera por la incredulidad, hermanos, de nosotros, nuestra incredulidad, nuestra pecaminosidad remanente y las indiferencias que aún tenemos remanentes, encontraríamos agradables todos nuestros caminos. Porque la Biblia no se contradice. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el problema? Que tenemos nuestros ojos en la tierra y por eso no es bueno y agradable y perfecto a nuestro corazón, que aún tiene corrupción. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos salimos de ellas, o sea, de ese camino, para nuestro propio daño y dolor. Cristo es esa sabiduría por quien fueron hechos los mundos. Dichosos aquellos para quienes Él es hecho sabiduría de Dios. Hermanos, ¿es Cristo nuestro mayor deleite, nuestro mayor tesoro? ¿Realmente lo es?
¿Ya hemos hallado esa sabiduría? Aquí dice que el que la halla es como la parábola del tesoro escondido, ¿no? De la perla preciosa. Eso es Cristo. Dice que él la halla y gozoso vende todo lo que tiene. ¿Ya hemos hallado esta sabiduría? ¿Es nuestro modelo vivir en esta sabiduría? Porque es que la mayoría de la iglesia moderna quiere a un salvador. Jamás quiere un señor. No quiere un señorío, no quiere un gobierno de Dios sobre él. Por eso viven sabios en su propia opinión. Vivimos en esa santidad, hermanos, y eso es obediencia, no más. El que ama a Cristo, les digo Cristo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Quien no obedece los mandamientos de Dios, no ama al Señor. Hermanos, verso 21 al 26 nos dice que nunca nos apartemos de esto. Nunca nos apartemos de ese consejo de Dios. La sabiduría que está en Cristo es obedecer al Señor. Dice que no nos apartemos. Voy a leer del 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, hermano. Yo no puedo entender un cristiano que no duerma, hermano. Ahora, si Dios me para a orar, eso es otra cosa. Y nos paramos a orar. Y por lo menos yo procuro hacer eso. Si me levanto a las 2 de la mañana y veo que ya no puedo, hermano, Dios quiere que uno se pare a orar. Dios no quiere que usted siga ahí. Párese a orar, hermano. Párese a orar. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Ahora, otra cosa es que yo cuando estaba en el mundo, yo no dormía. Mi esposa lo sabe, no dormía. Yo me acostaba y me demoraba 2 y 3 horas en quedarme dormido. No podía dormir. Un cristiano no le puede pasar eso. Un cristiano no puede estar tomando pastillas para dormir. Eso es pecado, olvídese. Ahí no está la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. En paz me acuesto y en paz me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, dice la Biblia. No soportemos, hermanos, que se vayan de nosotros las palabras de Cristo, dice Matthew Henry. Retengamos la sabiduría y la discreción. Andaremos seguros en sus caminos. La vida es natural, es decir, todo lo que incumbe a esta tierra estará bajo la protección de la providencia de Dios. Y la vida espiritual, todos los intereses del cielo, bajo la protección de su gracia, hermanos. Seremos resguardados de caer en pecado y en problemas. Hermanos, dice, no se aparten estas cosas de tus ojos. Hermanos, hemos perdido el amor por su palabra. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Cómo lo vemos? En las oraciones privadas, sobre todo. Que se puede tornar pesado leer la Biblia. Ahí hemos perdido el amor por su palabra. Estamos perdiendo el amor por su palabra. Nos estamos deleitando en ella. Confiamos en sus promesas. Promesas, hay promesas. ¿Por qué un cristiano se aparta y termina apostatando de la fe? La Biblia lo dice, por causa de incredulidad. Hebreos 3 y Hebreos 4 habla de eso. Eso fue lo que les pasó a los israelitas en el desierto. No pudieron entrar, no creyeron en esa promesa. Quedaron postrados. Un cristiano apostata porque al final no cree todas las herencias que Dios da. Pero también confiamos en sus advertencias, porque la Biblia tiene advertencias. Y también en sus mandatos, por supuesto. Hermanos, verso 27 al 30 nos dice que hagamos bien al prójimo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio, hermanos. Entonces, hermanos, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Es decir, hermanos, nos compadecemos con el necesitado. Eso ya lo predicamos hace poco en la misericordia. Es parte de la misericordia. Aquí habla, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No podemos ser conflictivos, vengativos, rencorosos, hermanos. O sea, como yo les decía, creo que el jueves o el sermón pasado, no, yo espero que eso no pase acá. Pero hay mamás que uno conoce, cristianas, que siempre están peleando allá con todo el mundo.
Se meten allá, pelean con el profesor, pelean con no sé quién, pelean con no sé... Todo el tiempo están agarradas. No, hermano, eso no puede ser así. No puede, claro, si es por el evangelio y es que se pusieron bravos, que se pongan bravos. Eso es otra cosa. Pero no pelear por pelear. Debemos ser, acuérdense, vimos los pacificadores. Debemos muchas veces, o muchas veces no, siempre, pero nos cuesta por el amor propio pasar por alto las ofensas, hermanos. Hermanos, miremos el fin del impío, no su camino, miremos nuestro destino. Miren lo que dice al final: no envidies al hombre injusto. En el verso 31 al 35, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Hermanos, no podemos coger ese camino. No va a haber honra en ese camino. Va a haber deshonra en ese camino. Hermanos, no envidiemos la prosperidad del impío. No, hermanos, esa es su paga en esta tierra. Como le dijo el Señor a los fariseos, ya tienen su recompensa. Nuestra recompensa no está acá, hermanos. Pero hermano, ojo con envidiar al hermano. En las iglesias no puede ver, no, pues que como ustedes ganan bien, como su esposo gana bien, fácil la vida de ustedes. Eso es envidia, hermanos. Eso no puede ser. Dios a uno les da más, a otro les da menos, precisamente para trabajar todas esas cosas que salen de nuestros corazones. No está bien eso, hermano. Si Dios le dio más a unos, gloria a Dios por el hermano. Si Dios le dio menos a usted, gloria a Dios por usted, hermano. Dios está trabajando cosas en cada uno, téngalo por seguro. Hermanos, no miremos el fin, es decir, no miremos el camino del impío, miremos su fin. Y miremos nuestro fin, como nos dice acá. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Eso es lo más importante al final. Porque si usted va a estar bien acá y va a estar mal allá, el Señor lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? De nada. Entonces, si nuestra eternidad, si nuestro fin es el cielo, ¿por qué eso no nos consuela a pesar de las pruebas que tenemos en esta tierra? De las que sean, hermanos. Vamos al segundo capítulo. El sabio en su propia opinión. Lo vamos a dividir en dos partes. El sabio conforme a su propia opinión. El sabio en su propia opinión, perdón. Por un lado, los que actúan independiente de Dios, es decir, no hay Dios en sus caminos. Eso es el mundo. Y en el otro, en la parte religiosa, en la parte cristiana, digámoslo así, en la parte del camino cristiano. Podemos ser sabios, las personas pueden ser sabios en su propia opinión en cualquiera de estos dos lados. Entonces, hermanos, los que actúan independiente de Dios, voy a definir unas 4 cosas, voy a dar unos 4 ejemplos. Los que actúan independiente de Dios. El primero, los que buscan la sabiduría del mundo. Ellos apartan a Dios y se aferran a esa sabiduría, apartan a Cristo y aferran a esa sabiduría. Eso es necedad y locura. Miren lo que dice en 1 Corintios 3, 19 al 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, hermano. Esto lo hemos hablado varias veces, en muchos sermones se explica esto, aclaramos esto. Hermano, aquí están todas las filosofías humanas. Todas las filosofías humanas están acá. Todo el conocimiento de este mundo. Toda la falsamente llamada ciencia. Falsamente llamada ciencia. Toda la erudición, hermano, de este mundo. La psicología. Aquí está el científico, el filósofo, el erudito, el premio Nobel, el político, el líder de opinión, todos los que usted ve, los que el mundo alaba, los profetas de este mundo. ¿Por qué digo profetas? Porque son los que guían al mundo con sus palabras.
Hermanos, de allá que brota ateísmo, de esas filosofías humanas, brota agnosticismo, es decir, puede que Dios exista como puede que no. No se puede probar, entonces, ni idea. Aquí brota el humanismo, porque es la sabiduría del mundo, es humanista la sabiduría del mundo. El mundo se rige por el humanismo. El mundo se rige por el bienestar de la gente, no por darle la gloria a Dios. Por eso el mundo cree la ciencia es un Dios. Y es una falsa ciencia, porque, a ver, la Biblia nunca se opone a la ciencia. Dice, ciencia y conocimiento brotan de los labios de Jehová. El Génesis nos habla de ciencia. Pero la ciencia debe ser demostrable, comprobable, verificable, repetible. Pero la ciencia de hoy es falsa, es pseudociencia. Son puras teorías, como la teoría de la evolución. Teoría, no son comprobables. El heliocentrismo no es comprobable, no se puede comprobar, es mentira. La ideología. O sea, imagínese, hermano, ¿qué es lo científico? Pues que un niño cuando nace se le miran sus partes nobles y uno sabe si es hombre o mujer. Eso es ciencia, ¿y cómo vamos a estar en contra de eso? Varón y hembra los creó. Amén. Pero la ideología dice, no, él puede ser una mujer, porque es como la persona se sienta. Subjetivo, pseudo, no es ciencia, pseudociencia. Y terminan negando la Biblia. Ellos confían en hombres, en carros, en caballos. Ellos son seducidos por todo esto. Y hermano, y la iglesia también, la iglesia cristiana tristemente. Por eso la iglesia confía en los títulos, en las coberturas, en los estudios, en la falsa ciencia, hermano. Y miremos qué pasó hace 3 años. A ver si la iglesia no se rindió basado en una falsa ciencia y no en una evidencia empírica. En lo obvio, el Señor tenía mucho que decir para el manejo de una pandemia. Muchísimo. Tiene mucho que decir. Los judíos vivían en pestes, con lepras, y entendían perfectamente cómo se manejaba eso. Y la iglesia no fue capaz de decir cómo era. Los que medio decíamos, ya sabemos todo lo que nos pasó. Bloqueos, censuras, de todo, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aísla al enfermo. Sencillo, hermano. Era muy sencillo. Aísla al enfermo. Y ya sabemos que eso no era tan grave como nos lo pintaron. Fue peor después, entre comillas, el remedio. ¿Cierto? Hermanos, no tienen a Dios en sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso lo dice el Salmo 10:4. Ellos son necios, niegan a Dios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios para gobernar, no hay Dios para decidir, no hay Dios. O sea, hermano, siempre lo hemos hablado. Cualquier cosa que haya en esta tierra, la Biblia tiene algo que decir. Téngalo por seguro. Amén. Tiene algo que decir. Cualquier área de la vida, la Biblia tiene algo que decir. Y la iglesia no ha entendido eso, porque cree a los filósofos de este mundo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así vive la iglesia, como si Dios no existiera, como si Dios no hubiera dicho. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es locura esa sabiduría, hermanos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios 1, 19, 20. Hermanos, miren lo que dice George Lawson, el del comentario a los proverbios. El mundo está lleno de hombres sabios, entre comillas, o que dicen serlo, dice él. Pero no podemos ser verdaderamente sabios a menos que nos hagamos necios, hermanos, renunciando completamente a depender de nuestra propia inteligencia y confiando con humildad en el Señor, para que nos proporcione la sabiduría que necesitamos para iluminar nuestras mentes y dirigir nuestros caminos. El mundo es sabio en su propia opinión. Eso es el mundo, sabio en su propia opinión. No es la opinión de Dios, el que creó los cielos y la tierra. Y Él es el que sabe cómo se hace cada cosa bajo el sol, hermanos. Y bueno, y también en el cielo, lógicamente. Segundo, hermanos,
Ellos establecen sus propios valores morales. ¿Sí me entiende? El mundo es sabio en su propia opinión e invierte los valores morales. Los invierte. Isaías 5, 20 al 21. Es clarísimo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, mire, el sabio en su propia opinión, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, el mundo llama bueno, trae algunos ejemplos, hay muchísimos más seguramente. El mundo llama hoy bueno a la ideología de género, eso es bueno, dice el mundo. El mundo llama bueno al homosexualismo hoy, eso es bueno. El mundo llama hoy bueno al feminismo, eso es bueno. El mundo llama hoy bueno a no tener hijos, ¿no es cierto? Bueno, qué prudencia, mire, son prudentes delante de sí mismos. Eso es el mundo. Son prudentes delante de sí mismos. No tener hijos, pero mire, Occidente, que se supone que tiene influencia cristiana, estamos re mal, hermano. Los musulmanes están teniendo hijos. Y si Cristo no viene antes, esa gente va a gobernar, hermanos. Con la ramera. Pero aquí en Occidente, no. Usted va, ya tiene el primero, ya le están diciendo que si va a planificar, o sea, que si se va a operar. No, y los cristianoides, porque no son cristianos, sí, no. Hay que obedecer, ¿no? El médico es el que sabe. Somos muchos, ¿cómo los vamos a mantener? El mundo llama hoy bueno al animalismo, al amor excesivo por los animales. Entonces es preferible tener un perro o un gato que un niño. Pero ¿cuánta plata no gastan en perros y en gatos? El mundo llama bueno al libertinaje, al yoga, a la meditación trascendental. Uy, una persona pregunta el domingo, no, yo me voy todo el día a meditar, a hacer yoga, paz, no sé qué, gloria a Dios. ¿Qué hace usted, cristiano? Yo me congrego todo el día. Uy, no, qué locura. Hermanos, el mundo llama bueno al socialismo, al progresismo. Todo el socialismo, ¿no? La equidad, la igualdad. ¿Quién dijo eso, hermanos? Son teorías humanas, eso no es cierto. No, la igualdad social, la equidad. No, hermano, lo único que tiene que ser igual es igualdad ante la ley. Y el que progresó más, gloria a Dios por ese. El que progresó menos, bueno, ¿quién lo manda flojo o a perezoso? Y no necesariamente siempre es por eso. Hay gente que no tiene, no necesariamente porque sea floja o perezosa, sino que simplemente no podemos, es igualdad ante la ley. Eso Calvino lo tuvo clarísimo. Cuando Ginebra se convirtió como en un reino en la tierra, un pequeño reino en la tierra. Ellos tenían clarísimo eso. Somos iguales ante los hombres, ante Dios somos iguales ante los hombres. En la ley nos debe tratar igual a todos. No, es que si es mujer, entonces ella puede denunciar un abuso y ya, no hay que investigar. Pero si es un hombre, no importa. No, es que si es mujer, hay privilegios o prebendas. Es que si es un hombre, no. Y así, hermanos, en todo. Eso nos enseñó el socialismo, la lucha de clases. Eso es. La lucha de clases, ahorita la lucha de géneros. Hermano, el mundo llama bueno a las otras religiones, ¿no? Bueno, es bueno. Son su creencia, hay muchos caminos para llegar a Dios. Hermanos, el mundo llama bueno también la codicia y la avaricia. Llama bueno a eso, y la Biblia dice todo lo contrario. El mundo llama malo, por el contrario, el matrimonio. Lo llama malo el matrimonio. Roma prohibió casarse. No sabemos si ahorita al final de los tiempos también van a prohibir casarse. Prohibirán casarse porque el matrimonio está tan degradado, hermanos, tan degradado. El mundo llama malo a tener hijos, al contrario del otro, ¿no es cierto? Es malo tener hijos, es malo tener hijos. El mundo llama malo la fidelidad, ¿no es cierto? Llama malo ser fiel. El mundo llama malo la santidad, eso es ahorcarse, eso es no poder vivir. El mundo llama malo la piedad,
El mundo llama mal a la Biblia porque es extremista la Biblia. Hasta los cristianos muchas veces se alarman leyendo la Biblia. El mundo llama malo el cristianismo. Y ese es el lastre que tenemos de Roma, porque como hay gente que no, en otros lugares del mundo, de este continente, no diferencian entre cristianos, católicos, y entonces nos meten a todos. Entonces dice el cristianismo trajo guerras, pero resulta que fue un falso cristianismo, el catolicismo romano, la Inquisición, la Edad Media, todo eso. El cristianismo oprime, el cristianismo es malo, dicen ellos. El mundo llama malo que la mujer se quede en el hogar. El mundo llama malo eso, que la mujer se dedique a cuidar a sus hijos. El mundo llama malo a eso, que la mujer se sujete bíblicamente al esposo. El mundo llama malo a eso. Ah, pero sujétese a un jefe, eso sí no hay problema. Trabájele 7x24, y eso sí no hay problema, ¿no es cierto? El mundo llama malo a un hombre fiel, a un hombre que no toma, que no se va a fiestas, que no dice groserías, que no da chistes de doble sentido. El mundo llama malo a eso. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, hermanos. No escuchemos esta sabiduría. Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Así está la iglesia, divagando, porque tienen muchos dioses. Son vanos, no entienden, hermanos. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Es vano esta sabiduría, es vano todo esto, hermanos. Tercero, hermanos, ellos establecen su propia justicia. Confían en sí mismos, son sabios en su propia opinión. Esta cita la he leído mucho, pero cabe mucho acá. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Son sabios en su propia opinión para establecer su propia justicia. Todo el mundo dice, yo soy buena persona, yo voy a ir al cielo. Yo soy honesto, yo no le hago mal a nadie. Yo soy correcto, yo soy un buen padre, yo soy un buen hijo. Ignoran la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Y eso es lo que enseña toda religión diferente al verdadero cristianismo. Eso enseña el judaísmo hoy, eso enseña la iglesia de Roma, católica romana, eso enseña el Islam, eso enseña el budismo, eso enseña la nueva era, hermanos. Ellos ignoran la justicia de Dios. La justicia de Dios solo es en Cristo, hermanos. Solo en Cristo puedo entrar al cielo. Usted puede ser correcto, usted puede ser un buen estudiante, una buena hija, un buen padre, un buen trabajador, pero si no se ha entregado a Cristo, no va a heredar el reino de los cielos. Va a heredar ignominia, va a heredar la condenación eterna. Va a heredar el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Su fin es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es muerte. Todo lo que no sea en Cristo es muerte y condenación. Por más que usted no sea un violador, una prostituta, una ramera. De hecho, el Señor dijo que las prostitutas y las rameras iban delante al reino de los cielos que los fariseos. Las personas que piensan así son los fariseos. Rechazaron a Cristo, no se sujetaron a la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. Mira, esto sale en El Peregrino, en el Progreso del Peregrino. Es como una síntesis. Dice, cuando sabio conforme a este mundo le aconsejó a Cristiano, le dijo que el camino era el más molesto y peligroso del mundo. O sea, un sabio conforme al mundo le dice al cristiano, no, ese camino es peligrosísimo, no se vaya por allá. Que no solo era el pantano del desaliento, sino que en él encuentran cansancio, penalidades, hambre, peligros, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas. En una palabra, muerte con todos sus horrores. Eso dice el mundo del cristianismo. Que por andar leyendo la Biblia era uno de tantos tontos que por meterse en cosas demasiado elevadas vienen a dar en tales dificultades. Que les trastornan el seso y los arrastran a aventuras desesperadas para lograr una cosa que ni aún saben lo que es. ¿Usted cómo sabe que hay cielo? ¿Usted cómo sabe que hay infierno? ¿Usted cómo sabe que su Dios es el verdadero? Su Dios es terrible, su Dios mata, su Dios no sé qué, su Dios es lo peor. ¿Dónde está tu Dios? Le aconsejó que mejor tomara otro camino. Eso es lo que nos dice el mundo. Eso nos dice el sabio conforme al mundo.
el de la moralidad, la legalidad y la urbanidad. Cristiano después se encuentra con evangelista, quien le advierte acerca del engaño. Le dice, él se llama sabio según el mundo. Y con mucha razón, porque en primer lugar solo gusta de la doctrina de este mundo, por la cual va siempre a la iglesia de la villa de la moralidad. Y gusta de esa doctrina porque le libra de la cruz. Quieren corona, quieren salvación, pero no quieren cruz. Cristo, para la gloria y la honra, primero pasó por la cruz, hermanos. Y en segundo lugar, porque siendo de este temperamento carnal, procura pervertir los rectos caminos del Señor. Entonces la gente, mire, el cristiano tibio no tiene problema con la moralidad. El cristiano tibio no tiene problema con pagar sus impuestos, con ser correcto, con ser un buen trabajo. Eso lo alaba el mundo. Y no es que tengamos que ser lo contrario, ¿no? Pero lo que odia el mundo y el falso cristianismo es la santidad. El mundo no odia la moralidad. El mundo alaba una persona, digamos, de manera general correcta. En ciertas áreas de la vida. El mundo alaba a un buen trabajador. Eso lo alaba cualquiera. Sigamos, cuarto. Ellos confían en su perversa sabiduría. Son sabios en su propia opinión. Pero de nada les servirá. Mire lo que dice Isaías 47, del 10 al 11. Aquí está hablando, mire lo que está diciendo, como de Babilonia. ¿Por qué te confiaste en tu maldad diciendo, mira, en tu maldad, en sí mismo, nadie me ve? Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Sí ven? Confían en sí mismos. Eso es Roma. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Hermano, está la gran Babilonia. Mire, Roma. Mire, confiaste en tu sabiduría y tu misma ciencia. Dice, pero ellas te van a engañar. Esa es la destrucción de Roma. Mire, Roma los jesuitas están en todos lados. Tienen colegios, universidades, en todos lados están. Ellos confían en eso. Tienen filósofos, científicos, médicos, eruditos, políticos, empresarios. Y hay cosas que en sí no son malas. Ser un empresario no es malo. O sea, pero me refiero es que ellos imponen su doctrina en el mundo. Hermano, ellos se jactan de tener Roma, y yo lo quise aplicar a Roma, aunque esto puede ser aplicable a cualquier cosa, a nosotros, pero Roma se jacta de tener las llaves del reino de los cielos, de tener la llave del conocimiento, pero no es así. Dice Apocalipsis 18:14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, cuando está hablando de su destrucción, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Eso será la destrucción de la gran Babilonia, que ojalá nuestros ojos la alcancen a ver. Amén. Hermanos, ellos en realidad cierran el verdadero conocimiento. Ellos no dan sabiduría al mundo. Ellos mezclan la sabiduría. Es agua contaminada, hermanos. Es verdad con mentira. Ellos cerraron la Biblia en la Edad Media. Ellos se jactan de tener las llaves del reino, ¿no es cierto? Ellos dicen eso. Sí. Pero le cerraron las llaves del reino al mundo. Ni entran ni dejan entrar. Hoy desechan las escrituras. Para ellos no es la palabra de Dios verdaderamente. En su propio corazón, ella está segura. Ella confía en sí mismo. Dice Apocalipsis 18:7. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Confía en sí misma, hermanos. Ella se lisonjea, cree que nunca le vendrá el mal, como dice el Salmo 36:2. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Está muy engañada, primero porque el Señor ve todo, pero un día va a venir, en una hora le vendrán sus juicios, darle el doble como ella ha dado. Amén. Hermanos, de nada, a Roma de nada le sirvió tener la Biblia, que era la sabiduría, porque de nada sirve la sabiduría en manos necias. Y lo dice Proverbios 17:16.
¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Eso es Roma, hermanos. De nada le sirve tener la Biblia, supuestamente, si no la expone, si no la explica. Es necia, se lisonjea, está sentada como reina, confía en sí mismo, es sabia en su propia opinión, no en la opinión del Señor. Por eso ellos imponen sobre la Biblia su magisterio, sus catecismos, sobre la palabra de Dios. Sigamos, hermanos. En materia de religión, aunque lo ha aplicado casi toda la religión, pero en materia de religión, ya hablando más de la iglesia específicamente, en Apocalipsis 3:17, hermanos, vemos una iglesia saciada de sí misma, saciada del mundo, sin necesidad de Cristo, sin necesidad del consejo de Dios. Una iglesia que confía en lo externo, en lo material y no en el Señor. Porque tú dices, yo soy rico, Apocalipsis 3:17, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. John Gill dice de esta cita que es una iglesia que no desea las doctrinas de la ley. Esa iglesia siempre está diciendo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso es ley, eso es legalismo, no quieren obedecer. Sigue diciendo John Gill, es autosuficiente, llena de sí misma, de su propia sabiduría y conocimiento en las cosas divinas, de su fuerza y poder, de su libre albedrío, de su aparente pureza, santidad, bondad y justicia. Aparente, ¿no? Aborrecen el evangelio, que es comparable al panal de miel por su dulzura. Es comparable al panal de miel por su dulzura. Hermanos, dice Proverbios 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces la iglesia de hoy desprecia el panal de miel, desprecia ese tesoro de la sabiduría, porque es necia la iglesia de hoy. Hermanos, ya mencioné algunas cosas, pero las iglesias de hoy están llenas de psicología, de humanismo, de secularismo, de estrategias humanas, de hasta estrategias empresariales. Está llena, o sea, la iglesia de hoy confía más en lo que dice el mundo sobre cómo es una familia, cómo se maneja una familia, cómo se manejan los hijos, cómo es una iglesia, porque es que hasta eso lo copian del mundo, hermanos. Cómo se maneja nuestra salud, cómo se maneja la educación de los hijos, todo. Hoy en las iglesias hasta ya creen en algo que se llama la crianza respetuosa. Entonces a los niños no se les puede corregir, a los niños hay que dejarlos. Si el niño quiere, que quiera. Si el niño dice no, que no. Si dice sí, que sí. No le digas que no al niño. Pero mire, lo hemos mencionado varias veces, los 10 mandamientos están casi todos en no. No cometerás adulterio, no adulterarás, no codiciarás, no mentirás, no matarás. No, al niño hay que decirle no, porque yo no puedo crear diosesitos. Se vuelven dioses y la iglesia le crea eso. No hay que decir, no, la vara. No, imagínense. Ellos desprecian el conocimiento del Señor. Y la iglesia puede ser hoy esa iglesia, esa falsa iglesia exitosa, terrenalmente hablando. Quiere justicia propia, está saciada de sí, está saciada del mundo, está saciada de Egipto, pero sin necesidad de Cristo y de su palabra. Por eso dice que Cristo está fuera de esas iglesias. Y Dios está llamando a ver si alguien entiende de esa iglesia y él entre y tenga comunión verdadera con él. Segundo, hermano, en materia de religión, desechan el consejo de otros. Desechan el consejo de otros, hablando ya más individualmente, nosotros, hermanos. Mire, váyase a Proverbios 5, del 11 al 14. Hermanos, son personas dentro de la iglesia que desechan el consejo de los maestros, de los pastores y de hermanos fieles y sabios. Desechan ese consejo. Dice, Proverbios 5, del 11 al 14. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo?
y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Miren, no quieren escuchar el consejo del pastor, de los hermanos fieles, para evitarse cargas y problemas, pero terminan en mayores problemas. Aquí dice que están en problemas en medio de la sociedad y de la congregación. Hermanos, no escuchan muchas personas. Aquí hemos tenido de esos muchos, hermanos, tristemente. No escuchan, hermanos. Y yo sé que todo lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra, pero aunque le saquemos la Biblia, no escuchan. No escuchan a los pastores, que se supone que están para instruir. Y los pastores no somos infalibles, los pastores también nos equivocamos. Eso es obvio. Pero hermano, Dios puso pastores en las iglesias para instruir. Y el mundo nos dice, no, ustedes que allá los manipulan, los adoctrinan. Ah, pero métalo a cualquier lugar y vaya a ver si no, la profesora de yoga no lo adoctrina, la profesora vegetariana no lo adoctrina, y no le mete unos regaños, porque ya sí lo regañan, y mejor dicho, no escuchan a los hermanos fieles, radicales y santos que los exhortan a vivir en santidad. No quieren escuchar ese consejo. Ellos los exhortan. Usted mida, dígame, venga, ¿me están mandando a pecar o me están mandando a obedecer? Porque si me están mandando a obedecer, yo debo escuchar ese consejo. Amén. A negarme, a orar, a comprometerme. Esos hermanos le dicen eso. A crecer, a predicar, a morir. El cristianismo hay que morir, hermanos. Hay que morir en el cristianismo. El cristianismo no es para deleitarnos en toda nuestra carne, hermano. Hay que sujetar, someter la carne, hermano. Lo que al Señor no le agrada hay que sujetarlo, someterlo. Hermano, pero eso sí buscan consejo y oyen a otros. Al que le dice las novelerías que quiere oír, al tibio, al light, al que le habla pasito. No, es que tú me hablas muy duro. Tú me hablas muy duro, a mí me gusta como me hablan otras personas. No, hermano, mire, fieles son las heridas del que hiere. Fieles, del que ama, perdón, del que ama. Fieles son las heridas del que ama, hermanos. Muchas veces el que nos está dando palmaditas en la espalda nos está llevando equivocadamente. Y obviamente no hay que ser grosero. Aquí no estamos diciendo que es que aquí son insultos. No, pero hay veces hay que hablar fuertecito, hermanos. Y no debemos ser, ¿cómo? Yuyitos. Hermanos, aborrecen la reprensión. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante, hermanos. Hermanos, niños, ojos altivos de los niños. No hacen caso de sus padres, les dicen algo y eso es lo mismo. Ustedes están para ser instruidos por sus padres y también por sus tíos mayores. Siempre tienen la razón estas personas. Los niños parece que siempre, algunos, bueno, casi todos, siempre creen tener la razón. Pero hay cristianos que también siempre creen tener la razón en su propia sabiduría. No oyen al pastor, no oyen a sus hermanos. Los niños no escuchan a sus padres. Esposo no escucha a su esposa. Esposa no escucha a su esposo. Como yo le decía a alguien, hagan caso, hermano, déjense guiar. Déjense guiar. Ahora, hermanos, tengamos cuidado. Hay consejos de forma, yo lo he dicho. Hay consejos de formas, métodos, horarios. No carguen, hay libertad allí, hermanos. Hay libertad allí. Yo ya se lo he dicho, va a tocar decirle a algunas hermanas, tú eres aquella mujer. Hay temas de métodos y de horarios. Métodos, horarios. No carguen, hay libertad. Pero ojo, hermana, no me lo tome, no se equivoque. Hay consejos que tienen que ver con el pecado, que usted sí debe atender. Consejos de los deberes que usted debe tener. Consejos de la santidad. La Biblia habla de una mujer que debe ser cuidadosa de su casa. Y si yo veo que una mujer no es cuidadosa de su casa, yo le tengo que decir, y usted, hermana, debe aceptar. O la otra hermana que sabe un poquito más, le debe decir,
porque la Biblia sí habla de eso. No nos equivoquemos. Si usted no es hacendosa, si usted es negligente, si usted es holgazana, usted debe escuchar el consejo para ser diligente, para no ser holgazana. Si usted es un hombre que es flojito, que no le gusta trabajar mucho, hermano, usted tiene que escuchar el consejo. Si es una mujer que es dejada, toca decirle, hermano, eso no es que no me ponga cargas. No, hermano, eso sí hay que decirlo, no se equivoque, hermana. Si no tiene compromiso en las cosas del Señor, si no sirven en las cosas del Señor, aquí ya podemos meter hombres y mujeres. Si son padres que no corrigen a sus hijos, eso no me ponga cargas. Hermanos, hay papás, por favor, hermanos, hay papás que son muy nobles para recibir cuando uno le habla de los hijos, o cuando otros hermanos le hablan de los hijos, pero hay papás muy soberbios y generan soberbia en sus hijos, hermanos. Tengan cuidado, tengan cuidado. Después dice, ¿por qué mi hijo tiene ojos altivos? Yo no me imagino, hermanos, de verdad. Bueno, Dios le da a unos y Dios le quita a otros, hermanos. Yo no me imagino algunos padres con sus hijos los más brillantes de la iglesia. Yo no me imagino algunos padres con sus hijos los más brillantes de la iglesia. Sería un problema, hermanos. Hermanos, escuchemos a los pastores y hermanos que nos instan a vivir cada vez más en santidad. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sigamos, hermano. Se apartan estas personas, los sabios en su propia opinión, se apartan finalmente de los cristianos fieles. Buscan el camino de la muerte, dice Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Se apartan del camino. Estas personas no duran mucho en una iglesia bíblica. Se cansan. Los deberes espirituales para ellos son pesados, son una carga. Les pesa la cruz de Cristo. Quieren un cristianismo cómodo, fácil. Quieren la puerta ancha. No se quieren negar. Buscan maestros que les digan, o hermanos o amigos o lo que sea, que les digan las novelerías que quieren oír. Tienen más comunión con el tibio, con el mundano y con el lisonjero, no con el fiel y el radical. Hermanos, tengamos cuidado para no nos apartemos de lo fiel, de lo santo. Debemos andar con los sabios, hermanos. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sabios en su propia opinión, hermanos. Hermanos, estas personas son, usted los ve en el mundo, van de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Nada les sirve. Y yo sé que yo no debo estar en una iglesia donde haya apostasía y falsos maestros y eso, lógico. Pero nada les sirve, hermanos, nada les sirve. Finalmente terminan desechando el consejo de Dios. No quieren oír su sabiduría. Dice Proverbios 1:24. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice más adelante en el 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. De sus propios consejos. Sabios en su propia opinión. Serán hastiados. Como le pasó a los israelitas en Egipto. Recuerden, no quiero maná, estoy aburrido del maná. Bueno, les mandó codornices. Y hasta que se les salían por las narices, se hastiaron de eso. Hermano George Lawson dice, cuando fingimos pedir consejo a Dios, pero seguimos manteniendo una secreta dependencia de nosotros mismos y ocultamos en nuestro interior el propósito de no hacer caso de su palabra ni de su providencia siempre que nos lleve la contraria. No, yo pido consejo, pero usted ya tiene una decisión. ¿Sí me entiende? Usted ya tomó una decisión. No, pero yo estoy escuchando, yo pido consejo, pero ya tomó una decisión. Si el consejo no es contrario a lo que usted ya tomó la decisión, usted no lo va a obedecer,
buscar miles de excusas. O va, exacto, busca un tercero para que le confirme lo que usted no debería hacer. Entonces jugamos a ser hipócritas. Eso sí es hipocresía. Eso lo hemos dicho miles de veces en la iglesia. No, es que yo no quiero ser hipócrita. Eso dicen los cristianos los que nunca se quieren congregar. Dicen, yo no voy a una iglesia, yo hasta que no sea firme, yo no me comprometo, yo no soy hipócrita. No es mentiroso, usted ama el mundo. Jugamos a ser hipócritas con Dios y a cubrirnos con esa confianza en nosotros mismos que Él aborrece, con falsas profesiones de fe y de resignación a su voluntad. Falsas profesiones de fe. Hermanos, muchos han recibido las consecuencias del pecado por actuar conforme a su propia opinión. Vienen disciplinas, juicios, enfermedades, muchas cosas. Toman malas decisiones, espirituales sobre todo. Y también tienen muchas veces consecuencias terrenales porque anteponen la carne a lo espiritual. Desechan el consejo perfecto de Dios. Desechan la palabra de Dios, desechan a sus maestros, a sus hermanos fieles, los sermones que oyen, los estudios que oyen, hermanos. O sea, son como dice Santiago, miran al espejo y después se olvida cómo eran. Hermano, hermana, escucha a Dios y reciba su corrección. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eso está en Proverbios 19, 20 al 21. Hermanos, ellos, confían en su propio corazón, ya lo he dicho casi todo el tiempo, pero un poquito más de énfasis ahí. Pero son necios, insensatos y obstinados. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Mire, hermano, estas personas dicen, solo Dios conoce mi corazón. Usted no conoce mi corazón. Usted no debe juzgarme, solo Dios es el que juzga. Yo tengo una relación personal con el Señor, ¿no es cierto? Pero no oran, oran muy poco. Leen poco la Biblia, o no la leen. No se congregan o se congregan intermitentemente. Están confundidos, hermano. Y dicen, usted no conoce mi corazón, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que por sus frutos los conoceréis. Si sus frutos no muestran un cristianismo fiel, comprometido, yo lo puedo juzgar justamente con juzgo a juicio. Y puedo saber que usted no está andando bien. Esa es la verdad. El Señor nos lo dijo. Sí podemos juzgar con justo juicio. Hermanos, se los va a comer el lobo a estas personas. Se los va a comer el lobo tarde o temprano. Están engañados por su propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Son obstinados. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermanos? Dios mío, que no exista alguien así en esta iglesia. Hay poca esperanza para ellos. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es peor que un necio, según la Biblia. O sea, obviamente es un necio, pero es aún peor que el necio. Hay poca esperanza para él, dice. Más bien, amigo o amiga, hermano o hermana, despojémonos, y usted despójese también de sus argumentos, de sus pensamientos conforme al mundo. Deje la vana sabiduría. No ponga por encima sus opiniones, sus métodos. Arrepiéntase de ser un sabio o sabia en su propia opinión. Ríndase completamente a la sabiduría de Dios. Entréguese de corazón a Cristo. Sea sabio, eso sí, pero conforme a la palabra de Dios. Clame por tener la mente de Cristo. Deseche la sabiduría del mundo. Nadie se engaña a sí mismo. 1 Corintios 3:18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, conforme al mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tremendo, hermanos. Usted puede saber mucho de las cosas de afuera, pero si no es sabio conforme a la palabra de Dios, no le sirve de nada. Hágase ignorante, hermano, para que sea verdaderamente sabio. A usted le falta sabiduría y debe pedirle a Dios.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero miren lo que dice acá, y quiero hacer el énfasis acá, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que dicen que piden sabiduría, pero no piden con fe. ¿En qué sentido? No es sincero. Señor, dame sabiduría, pero no quiero obedecer. Señor, dame sabiduría, pero no quiero obedecer. Pida con fe verdaderamente. El que pide con fe es porque quiere. Sea sincero. Pídalo para obedecer. No lo pida hipócritamente. Pida con fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cerremos el tercer capítulo, es más corto. Teme a Jehová y apártate del mal. Esta es la verdadera sabiduría, hermanos. Donde no hay temor, no hay sabiduría, dice John Hill. Y donde hay temor, hay humildad y sabiduría. El temor del Señor se opone al orgullo, la altivez y la vanidad. Hay reverencia a Dios, fe, dependencia y reconocimiento de Él. Buscan su dirección y se cuidan de no ofenderlo. Y apártate del mal, dice la cita. Es decir, de confiar en sí mismo, del engreimiento y de todos los males de esta tierra, o sea, del pecado. El temor de Dios influye a los hombres para evitar el pecado y abstenerse de toda apariencia de él. Y por tanto lo abandonan y se alejan lo más posible de él. Por eso dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Un hombre que vive en el temor de Dios es un hombre sabio para apartarse del mal. Hermanos, miremos algunos ejemplos de temor a Jehová. Conocidísimo, Job. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, usted sabe lo que era Job, ¿no? Ya algo hablé de eso ahorita. José, por el temor a Dios, no cayó en la tentación. No cayó en fornicación ni en adulterio. No le falló a su Señor. Él dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso debe ser siempre nuestra conciencia. ¿Cómo haría yo este mal y pecaría contra el Señor? No nos importa tanto lo que nos miren los hombres, sino que sabemos que Dios, el ojo de Dios siempre nos está mirando. Nehemías, por ejemplo, o sea, un hombre como José, no está en pornografía, no está en adulterio, no está en fornicaciones. ¿No es cierto? Un hombre que cae en estas cosas es porque no tiene temor de Dios. No le importó hacer ese grande mal y pecar contra Dios. Nehemías, miren, en Nehemías 5:15 nos muestra que por el temor del Señor, el temor que tenía Nehemías a Dios, no se enseñoreó del pueblo como hicieron otros gobernantes, por temer a Dios. Hay que pedir por esta gente que tengan algo de temor de Dios. Mira lo que dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Tremendo, hermano, así eso deberían tener estos gobernantes. Mire, un gobernante que oprime, un dictador, un tirano, pues hermano, están obviamente totalmente alejados del temor de Dios. Hermanos, Abraham mostró el temor a Dios, al igual que su fe fue probada, cuando no pudo evitar obedecer el mandamiento más raro que le pueden poner a uno, ¿no es cierto? Sacrifique a su hijo. Ahora sé, le dijo el Señor, que temes a Dios. Dijo el ángel, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo. Ahora sé que temes a Dios. Qué orden tan extraña, hermanos. Qué orden tan difícil. Y él la cumplió, la obedeció. Y él le dijo, para, ya sé que temes. Hermanos, ¿tememos a Dios? ¿Estamos verdaderamente apartados del mal? El Señor podría decir de nosotros lo mismo que dijo de Job. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dios podría decir eso de cada uno de nosotros? Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo tal de esta iglesia, para no decir cualquier nombre? Temeroso de Dios, varón perfecto y apartado del mal. ¿Podría decir eso de cada uno de nosotros? ¿Podría decir eso de mí? ¿Podría decir eso de cualquiera de nosotros? Temamos a Jehová y apartémonos del mal, hermanos. Temamos a Dios para ser sabios. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Hermanos, no despreciemos el consejo de Dios. Venga como venga, por la Biblia, por una prédica, por un hermano, por los pastores. No hagamos como los insensatos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, en el temor de Dios está nuestra fortaleza. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, el temor del Señor nos enseñará. Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Debemos ser enseñados en el temor de Dios. No nos envanezcamos, temamos a sus juicios. Mira lo que le dice Pablo en Romanos 11, no te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dios no perdonó a las ramas naturales, ahí está hablando de los judíos. Tampoco nos perdonará a nosotros si nos ensorbecemos, si somos orgullosos y no terminamos aceptando el consejo de Dios. Temamos a Dios, hermanos, no a los hombres. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temamos y obedezcamos, hermano, porque el fin del discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, temer a Dios nos aparta del mal, hermanos. El temor a Dios nos aparta de lo malo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Debemos tener temor de Dios, debemos meditar en la omnisciencia de Dios, en la omnipresencia de Dios, hermano. Eso nos da temor a Dios, no un temor de miedo, sino un temor reverente. Temer a Dios nos hace aborrecer lo malo. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Hermanos, temer a Dios nos aleja de la condenación eterna. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, hermanos. Un cristiano que no tiene temor de Dios, olvídese, no hereda el cielo, hereda el infierno. Temer a Dios es sabiduría, hermanos. Es inteligencia. Ahí está la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia. Dice Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Es sabiduría el temor de Dios. Es inteligente apartarse de lo malo. Es necio, es locura ir hacia lo malo. Hermanos, usted desea la vida, seguramente todos desean la vida eterna, ¿no es cierto? Todos quieren ir al cielo. Bueno, debe apartarse del mal. Así de simple, debe apartarse del mal. Salmo 34, del 12 al 14. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén. Hermanos, atesoremos la palabra, su sabia palabra, para no pecar. ¿Recuerda? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos ser saturados de la Biblia, hermano. Amén. Saturados completamente. Mucha Biblia, hermano, necesitamos. Mucho conocimiento bíblico. Porque ahí atesoramos los dichos del Señor para no pecar. Ahí cuando hay una tentación, viene de una vez los dichos de Dios, la palabra de Dios, para no pecar. Eso fue lo que hizo Cristo en la tentación, ¿no es cierto? En el desierto.
sacó la Biblia. Escrito está. Hermanos, busquemos a Cristo. Allá está el espíritu de sabiduría y de inteligencia en el temor de Dios. Dice Isaías 11 del 2 al 3. Y esto habla de Cristo, esto es una profecía de Cristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermanos, debemos ir a Cristo, porque para que usted y yo seamos consolados en medio de todo este mundo perverso, maligno, allá nos deleitamos en Él, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El mundo nos va a querer engañar con palabras persuasivas. Nuestro corazón va a querer inclinarse a esas palabras persuasivas. Pero nosotros debemos afirmarnos en Cristo, debemos tener la mente de Cristo. Debemos seguir en el camino de la sabiduría. Y ese camino solamente se halla en nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha hallado a Cristo, usted está en el camino de la necedad. Usted está en el camino de la muerte. Aunque usted de pronto no sea una mala persona, una persona tan inmoral como hay las personas en el mundo. Usted debe arrepentirse, debe entregarse a Cristo, porque no hay salvación fuera de Cristo. Amén. Fuera de Cristo hay condenación, y las personas que no son de Cristo deben entenderlo. Fuera de Cristo hay condenación eterna, y eso la Biblia lo dice clarísimo, muy claro. Eso no necesita interpretaciones raras. Ese es el mensaje de la Biblia. Si usted está fuera de Cristo hay condenación, hay ira de Dios. Dios está airado con el impío todos los días, porque usted está en el camino de la necedad y de la locura. Es locura estar sin Cristo, es sabiduría estar en Cristo, porque allá se halla la vida eterna, el perdón de los pecados. Usted debe arrepentirse. Dios da perdón al que se arrepienta. Todo pecador que quiera verdaderamente arrepentirse y entregarse a Él, Él perdona. Él es liberal para eso. El problema es que no quieren ir a mí, dijo Cristo, para que tengáis vida. Hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Escuchemos a nuestro gran y sabio Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Mira, Señor, ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Perdónanos cuando lo hemos sido, Señor. Que seamos sinceros buscando esa sabiduría para obedecer, para honrarte, para glorificar tu nombre. De nada nos sirve ganar este mundo si perdemos el alma. Eso es necedad, eso es locura, Señor. Ayúdanos a entregarnos verdaderamente a ti. Ayuda a esta iglesia a vivir en el temor y apartada del mal. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo pido, Señor. Obra en nosotros, obra en cada uno de nosotros, obra en cada hermano y hermana. Que los padres le enseñen a sus hijos el temor tuyo. Te lo pedimos, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.